Gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés. Les agradecemos que nos visiten siempre, que estén con nosotros, que nos escriban con las direcciones en pantalla, tanto en Twitter como en Facebook, y allí pues pueden entrar en contacto con nosotros para sugerir sus temas, para comentar la actualidad. Esta semana vamos a tener como invitado principal al ingeniero Miguel Bejarán. Él es el director general de Desarrollo Fronterizo. Con él vamos a hablar de los temas de la frontera, qué se está haciendo y qué se puede hacer en ese lugar tan emblemático, tan importante para República Dominicana, la frontera, la que tenemos, la frontera con Haití. Y en la segunda entrevista, nuestro invitado internacional, Lucas Malaiza, promoviendo el cambio educacional. El tema de la educación tratado con mucho nivel y sugiriendo cosas que son de sumo interés. Eso vamos a disfrutar con nuestro invitado local y también internacional. Los avances y la crisis fronteriza. Vamos a una pausa y de inmediato venimos conversando con el ingeniero Miguel Bejarán, director general de Desarrollo Fronterizo. No se vayan. Bien, de nuevo agradecerle que estén con nosotros en De Sumo Interés. Esta semana vamos a conversar con el ingeniero Miguel Bejarán. Él es el director general de Desarrollo Fronterizo y estamos hablando de la frontera, la polémica frontera. Gracias, ingeniero, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Wilfredo. Un placer estar contigo acá y compartir con los amigos televidentes pues esa inquietud que siempre genera la frontera dominicana, que es un territorio importante. Prácticamente el 22% del territorio nacional está ahí enclavado en 7 provincias. 5 son fronterizas, hay 2 que no son fronterizas, pero que son consideradas por sus condiciones socioeconómicas de igual condición. Y es una región que siempre ha traído al pueblo interés que inclusive se manifiesta en la Constitución de la República, que manda precisamente a los poderes públicos a diseñar políticas especiales. Sí. Porque por la condición de la historia también de República Dominicana, de donde nosotros nos independizamos, la relación que ha habido con el hermano pueblo de Haití, y de por sí todas las fronteras del mundo tienen sus situaciones particulares, Sí. Donde hay intercambio de personas, donde hay intercambio de recursos económicos, donde hay contrabando, donde la seguridad juega un papel también importante. De modo que para mí es un inmenso placer compartir contigo y con todo el pueblo. Sí, a propósito de esa descripción que tú muy bien haces de lo que es la frontera, siempre hay la percepción de que la frontera es muy porosa, por allí entra el que quiere y cruza gente de Haití sin el mayor cuidado, y se ha considerado siempre que la frontera es imaginaria. ¿Cómo podemos definir esa parte, por lo menos esa parte crítica de la frontera? Bueno, la frontera, de hecho, todas las fronteras son puestas por el hombre. La naturaleza no hace frontera. El hombre sí usa algunas situaciones particulares como los ríos, las montañas, pero las fronteras son fruto de las luchas históricas de los pueblos. Claro. Y de acuerdo a las condiciones económicas de los pueblos que cohabitan en una frontera determinada, pues habrá siempre una situación de cruce. Sin embargo, no todas las fronteras son iguales en el mundo entero. Claro. Hay fronteras que inclusive existen solamente en los papeles, porque los acuerdos entre las naciones que la conforman, pues inclusive hasta permiten el libre tránsito, Sí. como ocurre, por ejemplo, en Europa. En Europa, sí. Y en otras latitudes del mundo. Donde Claro, perdón, después de muchas guerras, porque Europa se definió a sangre y fuego. Claro que sí. Lamentablemente. Claro, y también de acuerdo a la política de agrupación, los acuerdos, los tratados que han permitido crear los bloques regionales. Esos bloques regionales que en principio eran económicos, poco a poco fueron incluyendo otras conquistas de los pueblos. En el caso particular nuestro, ciertamente que es una frontera muy grande, pero además también, ciertamente también es una frontera porosa, por qué Sí. no decirlo, es la realidad. Claro. Y la vivimos además.
Ya. La misma situación que hay hoy día con el tema de la migración entre los dos pueblos indica que una situación que se ha generado fruto de la falta de control del Estado dominicano, fundamentalmente, y el estado de necesidad que tienen ellos para venir a buscar aquí oportunidades para seguir viviendo. Ya. De modo que hay organismos encargados de esa vigilancia, las Fuerzas Armadas, el CEFRON, que es una agencia especial de las Fuerzas Armadas que está dedicado a la vigilancia y custodia de la frontera, la migración, la Dirección de Migración, que tiene que ver con la aplicación de las políticas migratorias, el control de la migración en República Dominicana, y un nuevo escenario que se da fruto de la famosa resolución o ley. La resolución del Tribunal Constitucional y luego la ley que promovió el gobierno, y que hay todo un plan que se ha explicado y que ha generado también una situación internacional que mantiene a la República Dominicana, vamos a decir, en vilo con respecto a todo este tema. Lo que sí, la gente tiene a veces un concepto de lo que es la frontera dominico-haitiana y cree que la frontera está invadida de haitianos. Sí. Y realmente no es así, porque la frontera simplemente es un lugar de paso. Claro. ¿Y por qué es un lugar de paso? Porque lo que vienen a buscar empleo, oportunidades. Y como ustedes saben, la frontera no es la región más próspera del país. Claro. De hecho, casi todos los indicadores de desarrollo humano indican que estamos por debajo de la media nacional. Okay. Y aquí hay 3 grandes polos de desarrollo. Santiago, que es el polo del Cibao, Santo Domingo, que es la capital de la República, y el polo nuevo, el polo del Este, donde el turismo ha generado toda una dinámica económica que produce atracción de migraciones. No solamente migraciones haitianas, sino también inmigración dominicana. Claro. Cuando usted analiza el mapa de República Dominicana o de la isla de Santo Domingo, y usted a través de los estudios que se han hecho de poblaciones, cuando dibuja lo que son los vectores migratorios, usted va a encontrar que en la parte haitiana todos los vectores de migración están hacia el este, o sea, se acercan a la frontera. Mientras que los vectores de migración de la parte dominicana también apuntan hacia el este. O sea, los dominicanos se van alejando de la frontera. Sí. Y todo eso, naturalmente, ha sido porque en el Estado dominicano, históricamente, no se han hecho las inversiones que había que hacer para crear las oportunidades, para permitir que nuestra gente permanecieran allí, custodiando de algún modo la frontera. Por algo le llaman a los fronterizos los guardianes de la frontera. Sí. Pero los guardianes se han ido alejando porque naturalmente la gente busca aquel lugar donde le ofrece mejores oportunidades de vida. Su mejoría. Actualmente el gobierno está haciendo muchas inversiones en todo el tema, por ejemplo, de la educación. Hay una gran preocupación y está inclusive incluido en los temas prioritarios el tema de la salud. El tema de la salud, porque los centros de servicios hospitalarios en la frontera hace muchos años que no habían sido remodelados ni habían sido construidos nuevos centros hospitalarios. Todos los centros hospitalarios de la frontera son centros obsoletos, algunos ahora están en proceso de mejoría, como en el caso del hospital de Montecristi, que está siendo intervenido, el caso del hospital regional de Mao, que aunque no fronterizo, es un hospital de segundo nivel donde irían todas las personas que son atendidas en la franja fronteriza, en los subcentros. Sí. También está siendo intervenido muy lentamente, y eso inclusive ha dado pie a conflictos con el gremio médico y a los médicos residentes localmente, donde la actual ministra de Salud Pública ha hecho varios encuentros, se ha comprometido con algunas cosas que luego la velocidad de ejecución han sido un poco más lenta de las que se han previsto. Y bueno, hay toda una búsqueda de soluciones, de lucha de la gente de la frontera, porque así como el tema se ha puesto en boga, que usted lo sabe, que los empresarios, que los políticos, que el tema internacional ha puesto en primer plano la frontera. Sí. De igual modo también ha ocurrido un empoderamiento local. Eso se puede verificar a través de qué cosa, porque uno ve que la frontera siempre se convierte en noticia cuando hay problemas. Sí. Pero allí, por ejemplo, hay un mercado que se desarrolla principalmente los fines de semana, ¿no? No, toma una parte lunes y viernes. Lunes y viernes. Sí. Y entonces allí se dice que se da la transacción comercial más grande
del país de una sola vez, ¿no? En esos 2 días. Bueno, no tanto así. Bueno. Los mercados existen, por aparte del mercado, también existe un movimiento diario de mercancía de alto valor, la que se maneja en contenedores y en cargas abiertas a nivel de empresas. Usted ha oído en estos días que hay toda una crisis porque los transportistas dominicanos se niegan a cruzar de aquel lado. No se siente seguro. Sí. Ingeniero, vamos a una pausa y volvemos con usted para tratar esos temas de fronterizos que son de sumo interés. No se vaya. Seguimos conversando con el ingeniero Miguel Bejarán, él es el director general de Desarrollo Fronterizo, y estamos hablando justamente de la frontera. Antes de la pausa le preguntábamos al ingeniero sobre cómo se puede apreciar lo que es realmente el desarrollo fronterizo, ¿no? Sí. Y decimos que allí los viernes y los lunes se da una feria, un mercado que se amplía, donde hay un intercambio principalmente de parte de los haitianos que vienen a comprar las mercancías de República Dominicana, que hoy es el mercado más importante para nosotros, y a veces mucha gente no lo entiende y cree que las querellas y las cosas deben estar en primer lugar y no cómo mejoramos la situación y aprovechamos lo que es el mercado de Haití. Pero usted que vive la situación, que tiene responsabilidades del Estado Dominicano con respecto a esa zona, me gustaría que nos dijera, bueno, esa percepción que hay desde lejos de que la frontera no solo es porosa, sino que sirve para hacer todas las bellaquerías que algunos quieran hacer, y como que pierden de vista todos los elementos positivos que hay en lo que es esto, que hay que además mejorar. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como un momento estelar en la vida de la frontera. Y digo esto porque, de una parte, el presidente ha llamado que llegó la hora del sur, y ese llamado a que llegó el momento del sur también incluye a la frontera. Del lado sur, entonces, se ha proyectado el aprovechamiento de la gran belleza y los recursos naturales que tiene Pedernales, y junto con Pedernales todas las comunidades y provincias que bordean esa importante región del sur. O sea que yo pienso que entonces, con este anuncio del presidente y con las cosas que yo conozco que se están dando, los movimientos empresariales, el interés que ha mostrado la comunidad internacional y los empresarios de presentar proyectos para incluirse dentro de ese plan de regulación turística del sur, no tengo dudas que va a impactar grandemente en esta región de la frontera, la región sur. Conjuntamente con eso, pues en la zona norte del país, que ustedes conocen que está en la provincia de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, pues una zona también que cuenta con elementos productivos y de capacidad enorme. En el caso de Montecristi, con todo el 5º polo turístico, que de hecho hay grupos de empresarios que comienzan a interesarse por la tierra, que están en este momento trabajándose en el diseño de la carretera costera que va desde Montecristi hasta Puerto Plata, que va a empalmar ahí el bulevar del Atlántico, que va a concluir entonces en Montecristi. Todo esto le va a dar un realce, un valor adicional y una oportunidad nueva al tema turístico de Montecristi. Todo el potencial con que cuenta el puerto de Manzanillo, que es el puerto de mayor calado de República Dominicana, el más cercano a la costa este de Estados Unidos, y un puerto que no tiene historia de haber sufrido ciclones, que es un dato importante, que estamos en el Caribe, un puerto más profundo, el más cercano de Estados Unidos, y que no tenga historia de ciclones. Una tradición. Ahora, en concreto, ¿qué se está haciendo dentro de toda esa descripción geográfica que está haciendo? Entonces, ha surgido varias propuestas, pero hay una propuesta que ha llamado mucho la atención a la opinión pública. Es una propuesta inclusive que le fue presentada a nuestra dirección, que es el grupo de empresarios que liderea Juan Vicini, y que conjuntamente con otros empresarios haitianos han planteado un plan de desarrollo integral de la frontera. ¿Eso se puede aprovechar la ley de incentivos que se da con respecto a las empresas que se establezcan allí? La ley de incentivos vamos a decir, es una herramienta jurídica.
que tiene sus ventajas, ¿verdad? Y que puede ser aprovechada. Pero seguramente que dentro del plan general que se tiene para aprovechar esa disponibilidad de territorio y de condiciones geográficas que tiene la frontera, además también aprovechar, como tú lo dijiste ahorita, ese potencial mercado, que es el segundo de importancia para la República Dominicana, que manejamos ya más de $1.000 millones en exportaciones, y que aparte de este escarceo que se genera en este momento, que tendremos que ponernos de acuerdo de algún modo, pues tenemos que seguir fomentando ese mercado. Pero además de eso hay una serie de leyes que Estados Unidos ha aprovechado y ha aprobado hasta 2025, que benefician a las empresas que se instalen en Haití, que entrarían libres de impuestos a Estados Unidos, pero que además, a través de ella, todas las empresas que hagan encadenamiento y que estén ubicadas en la zona del DERE-CAFTA, también podrán entrar libres de impuestos a Estados Unidos. Esas leyes, esas condiciones ambientales, esas condiciones físicas, esas condiciones geográficas, ese potencial turístico que tenemos nosotros, son lo que realmente, y esta nueva visión del empresariado, de aprovechar esas oportunidades, y ahora parece que en serio, entonces yo pienso que eso renueva las esperanzas de nuestra gente, y la gente está muy entusiasmada. Con lo que se está haciendo. Te hablaba también del tema del empoderamiento, que es otro efecto que se ve, y que lo vemos nosotros que estamos en el territorio, y es que la gente ha comenzado a pedir por primera vez las cosas que realmente necesita. ¿Cómo cuáles? La gente no quiere que vayan allá a los gobiernos a hacerle cosas que no quieren. A regalarle cositas. Sino que vayan a hacer realmente las infraestructuras que van a ayudar al desarrollo. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo el tema de las carreteras principales. El tema de la carretera que comunica al norte con el sur. Que se pospuso por un tema de... Sí, pero esa es una carretera. Bueno, sí. Pero la otra que tiene que ver con la que se llama la internacional. Que apenas son 57 kilómetros que separan a esas dos franjas. Estamos hablando de cuál es polo. La que va entre Restauración, del lado norte, del lado norte. Sí, hasta la provincia de Independencia, que entonces ahí conectaríamos y tendríamos una carretera totalmente asfaltada, que debe ser diseñada, que debe ser analizada, pero que debe ser ejecutada. Y de las cosas que, por ejemplo, se propusieron cuando esta administración del Estado que hay ahora, o sea, Danilo Medina habló de esto, de la necesidad de que se hagan las inversiones, más cercano aquí, no fronterizo, cuando se habló de que se iba a desarrollar el turismo, comenzando por la zona del sur, pero no el sur profundo, ¿no? ¿Qué se hizo, qué se ha hecho y qué se está haciendo en términos de carretera, en términos de sentarse a diseñar proyectos conjuntamente con estos empresarios? Ustedes se han reunido con los empresarios, o sea, ¿qué cosas tangibles podemos decir dentro de lo que es estos anuncios que son importantes y que todo el mundo ha saludado? Sí. Pero ¿cómo se aterriza eso allí? Bueno, se está en una fase, en la fase primero de diseñar la visión general y de comenzar a recibir y a organizar las propuestas. Hay propuestas que tienen que ver con la vialidad y la forma de manejar los mercados y de descongestionar algunos mercados. En el caso, por ejemplo, del mercado de Dajabón, que ya no soporta más carga y que ya hay que diferenciar lo que es el mercado de minoristas del mercado de mayoristas. Hay una propuesta de construir una carretera alternativa con un nuevo paso fronterizo para carga pesada, con un control mucho más estricto de la mercancía, con rayo X, con sistema de fumigación para control de sanidad animal o vegetal. O sea, hay todo un diseño, inclusive apoyado por la comunidad internacional, en este caso por la Unión Europea, de construir una alternativa. O en el caso, por ejemplo, de Jimaní, con el mercado de Jimaní, que es por donde pasa la mayor cantidad de mercancía pesada, en un lugar totalmente inapropiado, ya que fue invadido por las aguas del río Azuay, y el área fue totalmente contaminada. Hay una propuesta también para trasladar ese mercado a una área más alta, construir un corredor que inclusive debe ser un corredor que ofrezca mayores niveles de garantía a los transportistas dominicanos. Y hay una visión también de crear varios polos de desarrollo. Un primer polo se estaría creando entre Dajabón y Montecristi, naturalmente. Un segundo polo que está más orientado hacia el lado turístico sería el polo de Pedernales, y un
un segundo polo, un tercer polo Sí, sí. sería el que estaría enclavado en la provincia de Jimaní, Ok. en el puesto de Malpase. Si todo esto se concatena con la agricultura, con la agropecuaria, con el turismo de montaña y el aprovechamiento de esos dos polos importantes de puerto que tenemos en ambos lados, y el empresariado encuentra y construye la sinergia necesaria con el Estado Dominicano para invertir allí donde se requiera puntualmente, y vamos paso a paso resolviendo los problemas milenarios que tenemos nosotros de atraso. Entonces yo creo que se está construyendo una nueva esperanza, una nueva visión en la frontera. Bien, vamos a pedirle a nuestro invitado, el ingeniero Miguel Bejarán, director general de Desarrollo Fronterizo. Vamos a la pausa y venimos con el tercer segmento para que él nos hable un poquito acerca de cosas que se han logrado ahora. Ya está hablando de las perspectivas que todo esto tiene y a ver si también tocamos un poco el tema político de esa zona. No se vayan. La manzanilla contiene aceites esenciales, ácido salicílico, aspirina, vitamina C, tiene propiedades antiinflamatorias estomacal, de los ojos, párpados, conjuntivitis, cólicos, acné, reumatismo, aclara el cabello y se utiliza como sedante. Su infusión sirve tanto para tomarla en caso de problemas estomacales, cólicos, reumatismo, como para empapar en algodón o una compresa y ponerla en los ojos. Bien, seguimos con el ingeniero Miguel Bejarán, quien es el director general de Desarrollo Fronterizo y que ha estado hablando de lo que se está haciendo en la frontera, de lo que significa discutir lo que efectivamente se puede hacer a propósito de lo que es el interés de grupos empresariales, algo yo diría que inédito, ¿no? No había tenido nunca agrupados alrededor de una misma intención lo que ha ocurrido ahora con grupos empresariales de los más importantes del país. Y uno espera que si esa gente está interesada en invertir en la frontera, bueno, en algún tiempo relativamente corto tendremos resultados, más allá de solo hablar de la importancia, de la necesidad y de la disposición. O sea que algo debe concretizarse. Todo esto viene justamente en momentos en que entre República Dominicana y Haití, por un problema que tiene que ver con la migración ilegal, sobre la carga que hay sobre República Dominicana a propósito de lo que es la pobreza en Haití y la presión que se hace hacia República Dominicana. Me gustaría que el ingeniero, que maneja un mecanismo del Estado y que además está al tanto de las cosas que se están produciendo, nos hablara sobre, bueno, cómo ha impactado el tema de la regulación de la mano de obra y de los haitianos que migran hacia República Dominicana, cómo ha impactado en el desenvolvimiento normal de la frontera, tanto para el comercio como para las perspectivas de inversiones en la zona. Bueno, vamos a hablar primero del tema migratorio, ¿verdad? Okay. Afortunadamente, los grupos empresariales y de productores que están organizados, que utilizan la mano de obra haitiana como una mano de obra intensiva, en el caso del banano y del arroz, afortunadamente, y ya lo han dicho también otras instituciones privadas también, como la Jazz, de que más del 60% del personal agrícola que trabaja en las empresas agrícolas están ya regularizados. Otros están en proceso de regularización y otros han retornado a Haití. Okay. Es posible que en este momento se produzca algún déficit, pero también debo decir que los que retornaron a Haití lo hicieron para regularizarse. Muchos de ellos se han encontrado con el problema de que al regresar a Haití no encuentran el servicio que el Estado haitiano debe prestarle. Claro. Para ellos obtener su documento, obtener su pasaporte y su visa de trabajo. Porque debo decir que el tema de las visas continúa regularmente. Yeah. Y que los permisos transitorios que se le han otorgado a los que ya existen en República Dominicana, previsto que se van a convertir en permisos permanentes, pues es un proceso que está encaminado. Yeah. Si tú me dices a mí cuál ha sido el impacto, yo te digo que ha sido muy mínimo. Okay. Y muy mínimo también porque no se han iniciado las repatriaciones. Exacto. Porque los que se han repatriado son los que han retornado por voluntad propia. Okay. Y sí se nota el éxodo
de más de 38.000 haitianos que, según hay estadísticas, ya han retornado por la frontera norte, y otro tanto también por la frontera sur. Los que se fueron voluntariamente están regresando. No, se fueron voluntariamente para ver si pueden obtener sus documentaciones, y porque sabían entonces que en su estado irregular en República Dominicana no le garantizaba a ellos su estatus jurídico en República Dominicana. Y ya habían creado algunas economías, tenían algunos ajuares, decidieron retornar para no someterse quizá al proceso de que fueran repatriados y perdiendo sus ajuares. Por esa parte, lo que se nota ya no es grave en términos del impacto. Lo que sí se está ya más afectando, y voy a aprovechar aquí para decirle, porque también quiero fortalecer la acción del gobierno, es con el tema de la sequía. La región nuestra, la región sur y la región norte del país son de por sí las zonas más secas del país. En el caso de la parte final de ambas cuencas, la cuenca del Cibao y la cuenca del sur, la parte final de las cuencas son las que están más agravadas, porque la poca cantidad de agua que está en el río Yaque del norte, o el río Mao, o el río Goyubincito, se está quedando en las cuencas medias. Y ya a las cuencas bajas apenas están llegando pocas cantidades de agua, las que vienen por los drenajes. De modo que hay que tomar acciones, hay que ayudar a los productores se están organizando para demandar del gobierno algunas asistencias especiales. Hay situaciones críticas, por ejemplo, de compañías y empresas pequeñas que recibieron fondos en financiamiento del Banco de Reservas o del Banco Agrícola, que ya están entrando en situaciones de no pago, fruto de la situación de sequía. Algunas empresas ya fueron cerradas en las exportaciones, porque la calidad de su banano ha bajado tanto que ya no puede ser exportado, fruto de la falta de irrigación. O sea, hay una situación crítica con el tema también del ganado, y ciertamente el gobierno está dando pasos para apoyar al sector, pero pienso que debemos ser un poco más ágiles, más impactantes en ese tema, que es crucial en este momento para toda la región. En los casos de lo que está haciendo el gobierno en la frontera, que tú me preguntabas ahorita, fundamentalmente la acción del gobierno se ve en dos niveles. Número uno, en el tema educativo, que es de carácter nacional, pero que la frontera no ha sido ajena a ese impacto, con la construcción de nuevos planteles, con la tanda extendida, que ha venido a resolver un problema grave de alimentación de sectores que no tenían acceso con mucha facilidad al tema de la alimentación. Yo pienso que también el tema de las guarderías infantiles o las estancias infantiles, que está ahora en proceso de ser establecidas, como también los centros de atención especiales para niños especiales o discapacitados, que también es un proceso que va en crecimiento, que ya están haciéndose las notificaciones, los diseños y empezando a construirlo. Ese tipo de acción desde la educación no solamente impacta en lo que tiene que ver con la solución a los niños, sino también con la generación de empleo, a través de las cocinas y a través del consumo de alimentos que se producen localmente, de modo que la revolución educativa, como se le ha puesto el nombre, sí ha tenido un gran impacto en toda la zona nuestra. También la construcción vial, fundamentalmente más centrada en la zona sur, que era la que estaba más atrasada en cuanto a soluciones viales. Lo que hoy viajamos a la zona sur, podemos encontrar que no solamente se han construido y se han reconstruido las carreteras que ya existían, sino que se han construido nuevas carreteras troncales que comunican a unas comunidades con otras, o a una provincia con otra. De modo que hoy podemos decir que en el sur el avance de la construcción de las carreteras ha sido notorio y significativo. Aún en el norte faltan algunos elementos que deben ser incluidos en términos vial, que no voy a mencionar ahora porque sería mucho tiempo. La tenemos todas inventariadas, todas contempladas, y lo que falta ahora es que el Estado concentre mucho más recursos de lo que hasta ahora se ha invertido en la frontera, y que lo haga en coordinación con los planes de desarrollo del sector privado. Bien, bueno, yo creo que está todo dicho en lo que respecta al aprovechamiento de este espacio, ¿no? Para hablar de qué pasa en la frontera, las perspectivas que eso tiene, y bueno, quién más calificado que el ingeniero Miguel Bejarán, que él es el director general de Desarrollo Fronterizo, que nos ha situado de qué es lo que ocurre, más allá de lo que es
la exposición que ha tenido el país en los últimos tiempos con el tema de la regulación de la mano de obra haitiana en República Dominicana y el escarceo que se ha producido también a nivel tanto local como internacional con este tema. Así que le agradecemos que haya estado con nosotros y ya en otra ocasión hablaremos también de la política, porque la política se está calentando con el tema de las escogencias de los aspirantes a los puestos en el Congreso, en los municipios y también a nivel general de la política. Así que gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Vamos a ver los comerciales y después está la entrevista secundaria con nuestro invitado Lucas Malaisi, hablando del cambio educacional. ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial en el cambio educacional y qué tanto podemos aprovecharlo en un país como República Dominicana? Vamos a la pausa y seguimos en De Sumo Interés. Levante la mano quien en el día de hoy y por una cuestión de la vida cotidiana tuvo que distinguir entre una planta monocotiledónea de una dicotiledónea. ¿Alguien tuvo que recordar el número de caídos en alguna batalla histórica? De verdad, levanten la mano. ¿Alguien tuvo que sacar la raíz cuadrada de algún número en el día de hoy? Nunca falta uno que me echa a perder la charla. Ahora levante la mano quien en el día de hoy tuvo que lidiar con una emoción. Yo, las dos manos. Fíjate, si estás en pareja o tenés hijos, todo lo que hacen o dejan de hacer te afecta. En el trabajo, en el estudio, en el deporte, siempre surge una dificultad, un desafío que requiere del dominio de tus emociones. Las emociones están siempre presentes y manejarlas adecuadamente marca una diferencia en la calidad de tu vida. Hoy voy a hablarles de educación emocional y de por qué para mí es tan importante. También vamos a hablar de por qué el acento de la educación formal del siglo XXI debe recaer sobre lo emocional y no sobre lo académico exclusivamente. Y también vamos a ver cómo influyen las emociones en nuestro desempeño cotidiano. Entonces les presento qué son las emociones. En primer lugar, son información auténtica de quiénes somos y de qué queremos en la vida. Yo sostengo que las emociones son el sexto sentido. Te brinda información de lo que querés, información importante. Para conocer todo lo físico, lo material, están los 5 sentidos tradicionales. Para conocer lo importante, las emociones. Esto mismo era lo que le decía el zorro al Principito en aquella frase célebre: no se ve bien si no es con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial no se percibe con los sentidos, se percibe con el corazón, con las emociones. En este sentido yo siempre les digo a mis pacientes: el camino a tus objetivos está señalizado por dentro, no por fuera. No es lo que papá, mamá o la sociedad quiere para vos, es lo que vos querés para vos mismo. Y eso te lo indica tu corazón, que te brinda información de quién sos, quién querés ser y de lo que te está pasando. Además, las emociones son pura energía. Todas las emociones, excepto la tristeza en la primera etapa, son pura energía. La tristeza al principio te quita la energía, pero después te la devuelve en forma de inspiración, como vimos en las charlas anteriores. El enojo, un aumento de energía, tensión muscular para volver a alguien que se extralimitó a su lugar. El miedo, adrenalina que te prepara para huir o defenderte. El amor, energía que te da la fuerza para conquistar un objetivo o hacerle el bien a la persona que amás. Todas las emociones son pura energía. Nietzsche decía: quien tiene un porqué vivir encuentra el cómo. Cuando vos tenés un porqué, amás ese porqué, encontrás el cómo, tolerás el cómo. Cuando tenés algo bien en claro, tenés la fuerza, la motivación para alcanzar los objetivos de la misma emoción. Tenés la energía para tolerar las frustraciones que la consecución de objetivos a largo plazo siempre implica. Creo que si acompañásemos a que los chicos, los niños y adolescentes escuchen a su corazón, ellos podrían encontrar eso que aman hacer en la vida
y de esa manera estarían motivados a alcanzarlo. Evitaríamos una sociedad cortoplacista que a la primera de cambio patea el tablero y así no llega a ningún lado. Las emociones, además de ser información auténtica y pura energía, son temporales, son efímeras. Es más, duran aproximadamente 90 segundos. Mirá qué raro esto que te digo. Pasa que en el centro del cerebro tenemos una estructura única llamada amígdala, no la que tenemos acá, una que está en el medio del cerebro, ¿no? Esta es la responsable de la emoción, porque cada vez que percibís un estímulo, la amígdala segrega una sustancia que cae al torrente sanguíneo y provoca el correlato físico de la emoción. Cuando estás enojado sentís tensión muscular, un calor, la vena se te pone así. Todos esos cambios han sido provocados por esta sustancia que segregó la amígdala. Pero ahora bien, al cuerpo le tarda unos 90 segundos en metabolizar esa sustancia. Viste que por ahí cuando estás muy enojado te dicen, serenate un poco, da una vuelta, contá hasta 100. Ese dar una vuelta y contar hasta 100 es para darle tiempo a que transcurran esos 90 segundos y tu cuerpo metabolice esa sustancia. Pero aquí viene la letra chica de la emoción, de la duración de la emoción. Hay quienes cuentan así. 1, 2, maldito 3, 4, siempre me hace lo mismo, 5, 6, si te veo te mato 7, 8, solo por que me paso la vida 9, 10. ¿Qué pasa si yo cuento de ese modo? Estoy retroalimentando a la amígdala que sigue segregando la sustancia. En sí misma dura 90 segundos, pero depende de la idea a la cual está asociada. Y es esta misma sustancia de la emoción la que tiene un profundo efecto en nuestro desempeño. Fíjate, a todos nos ha pasado tener días en los que sentís que todo te sale bien y días en los que sentís que todo te sale mal. Y vos decís, ¿cómo es posible si soy la misma persona? ¿Por qué un día todo bien y otro día no doy ni lástima siquiera, si soy el mismo? Veamos más de cerca esto. A todos nos ha pasado, excepto quizás los extraterrestres que levantaron la mano recién, pero a la mayoría, nos ha pasado que cuando estamos muy enojados o muy angustiados no podemos conciliar el sueño. Te acostás, das vuelta en la cama y no te puedes dormir. Tampoco podés concentrarte en estudiar un texto. Lees como un autómata y después decís, ¿qué leí? No te acordás de nada. También afecta al apetito. A la mayoría de nosotros, cuando estamos angustiados o enojados, no comemos, pero sé que hay excepciones a quienes se les abre el apetito y hacen un ataque bulímico a todo lo que encuentran. Tampoco vas a estar dispuesto para la intimidad sexual, ni tampoco vas a estar muy creativo. ¿Qué pasó? Es que esta misma sustancia que segregó la amígdala ha activado en tu cuerpo el modo defensa. Bajo este dominio de acción, vos estás preparado para defenderte y no vas a poder dormir, no vas a poder estudiar, no vas a tener apetito ni vas a estar creativo. Es más, en tu cuerpo a nivel biológico se ha desactivado el sistema inmunológico, el sistema digestivo, el que regula los ciclos del sueño, la actividad sexual, la creatividad. Todo esto biológicamente no está funcionando por una sustancia química que ha activado el modo defensa. Pero afortunadamente la amígdala también segrega una sustancia que activa el modo creativo. Esos días que estás elocuente, que todo te sale bien, que estás pilas, enérgico, estás en el modo creativo. Bajo ese dominio de acción, sí funciona tu sistema inmunológico, digestivo, el de los ciclos del sueño, la actividad sexual, la creatividad. Entonces, ¿por qué todo me sale bien un día y todo me sale mal? Y cuando todo me sale bien es porque tengo una sustancia que activa el modo creativo. Y cuando todo me sale mal, otra sustancia que activa el modo defensa. Pero la pregunta de muchos será, bueno, pero ¿y qué maneja el modo creativo o el modo defensa? ¿Cómo manejar eso? Lo que lo maneja es tan cotidiano, tan simple, lo tenemos tan en las narices que es difícil darse cuenta. Es el autodiálogo. Desde que te levantás hasta que te acostás, estás hablando con vos mismo. Cada vez que pensamos, hablamos con nosotros mismos. De hecho, el 90% de la comunicación que tenemos los seres humanos es con nosotros mismos. Solo el 10% se da con el afuera. El caso es que dependiendo de la calidad de tu autodiálogo, va a ser cómo te vas a sentir. Hay quienes se dicen a sí mismos, pero qué idiota que soy, qué estúpido, ¿cómo puedo haber hecho así el ridículo? ¿Para qué me comí esa hamburguesa? Ese tipo de autodiálogo segrega el modo defensa. Hay quienes tienen un autodiálogo optimista y dicen, yo sé que puedo, lo voy a lograr. Si alguna vez resolví tal problema, sé que puedo con esta situación en el presente. No hay mal que dure 100 años, siempre que llovió paró, los dichos populares en esto ayudan.
El caso es que estas personas, con ese tipo de autodiálogo, pueden decodificar las crisis como oportunidades en lugar de como problemas. No es que no perciban el problema, lo perciben, pero hacen hincapié en la solución. Eso los hace ponerse en modo creativo, lo que a su vez hace que tengan un buen desempeño. Por último, una característica importante de las emociones: son educables. Esta es la tesis máxima de la inteligencia emocional, que dice que podemos adquirir, incorporar las habilidades emocionales. Esta es la razón por la cual podemos hacer educación emocional en las escuelas. Entonces, la educación emocional es una sistematización de herramientas para desarrollar esto en los chicos, porque es aprendido. La educación emocional son técnicas lúdicas, muy entretenidas, los chicos disfrutan mucho de trabajarlas, porque a todos nos gusta hablar de lo que sentimos, de quiénes somos. La educación emocional se está haciendo en muchos países del primer mundo, ya lo tienen incorporado. Puede trabajarse en forma transversal, es decir, en forma conjunta con otras asignaturas, con lengua, matemáticas, geografía, y así debe hacerse también, porque las emociones están presentes en todas las disciplinas. Pero también se puede hacer en forma vertical, creando un espacio donde los chicos puedan trabajar esto puntualmente. Hay investigaciones que dan cuenta que del 70 al 80% del éxito que tenemos en la vida depende de las habilidades emocionales y no de lo académico. Les voy a dar un ejemplo. Con un celular, desde cualquier centro urbano, podés acceder a más información de la que existe en una biblioteca entera. Entonces, en este tiempo, por primera vez en la historia, la transmisión de la información no es lo central, no es importante, porque puedes acceder fácilmente a la información. Hoy lo importante es la dinamización de recursos, el entrar en acción, y para ello lo emocional es fundamental, para motivarte. Creo que sería muy importante acompañar a los chicos desde las escuelas para que ellos escuchen sus emociones, encuentren eso que aman hacer en la vida y de esa manera estén motivados para alcanzar los objetivos. Creo que también sería muy importante entrenar a las personas para que tengan autodiálogos que les permita decodificar las crisis, las dificultades en términos optimistas para poder sacar lo mejor de cada uno ante los desafíos. Y ahora sí, para terminar, les voy a contar mi razón, la razón por la que pongo el corazón en lo que hago y lucho apasionadamente por la educación emocional. A ver, esto es un proyecto muy importante que ha tomado en mi vida un vuelo bastante grande, porque estoy promocionando e impulsando un proyecto de ley de educación emocional. Este proyecto de ley lo he presentado en las legislaturas provinciales de San Juan, Mendoza, Tucumán y en el Senado de la Nación. Hay legisladores que verdaderamente están trabajando y están comprometidos en esto, pero aún esta ley no ha sido tratada. ¿Por qué una ley? Tiene una razón de ser, una ley. Porque por más numerosas que puedan ser las escuelas, las familias con las que yo y colegas estemos trabajando, van a seguir siendo un puñado dentro de un universo de necesidades. Hoy son muchas las escuelas, las familias que están en situación de riesgo, y más que de riesgo, en situación de profundo problema. Es evidente que necesitamos un cambio, pero un cambio inteligente. Un cambio que sea sistémico. Desde la complejidad de los sistemas sabemos que el cambio verdadero debe ser sistémico y sustentable. Sistémico quiere decir que llegue a todas las personas, y el medio para hacerlo son las escuelas. Sustentable significa que debe perdurar en el tiempo y no agotarse en un programa. Y además debe ser un cambio cuyo plan de acción esté basado en un cuerpo científico, tenga una razón de ser. Por eso una ley. Este megacambio tiene una razón de ser en mí. Voy a hablar pausado ahora, sí le doy tiempo a los 90 segundos de la emoción, porque esto suele emocionarme cuando doy las charlas. En el prólogo de mi libro, Cómo ayudar a los niños de hoy, escribí: como aquel rey de Judea que mandó matar a todos los niños para matar a uno solo, yo busco ayudar a todos los niños para ayudar a uno solo. Cuando yo tenía 3 años, mis padres tuvieron un accidente de autos en el que mi madre perdió la vida y mi viejo quedó completamente ciego. Fueron tiempos muy duros
que evidentemente aún hoy dejan sentir su onda expansiva. A veces pienso que es injusto que un niño deba vivir tanto dolor. Y miro a mi alrededor y pienso que hoy son muchos los niños que crecen en contextos de abandono, abuso, violencia, delincuencia, consumo de drogas, alcohol. Qué injusto eso también. Creo que esta ley puede hacer justicia en ese sentido y llegar a ayudar a muchos niños antes de que deban ser juzgados, porque muchos empiezan dando lástima, pero de no hacer nada terminan dando miedo. Sé que podemos cambiar toda onda expansiva de episodios tristes y dolorosos en algo positivo, porque todo lo que pasa puesto en perspectiva es para bien. Solo se trata de saber leer la vida entre líneas. Conozco el dolor y sé del dolor de muchos chicos, pero sé que sí podemos ayudarlos. Sí podemos, porque sí se puede.